Como para que, No, ¡pum! ya estamos en vivo. Hola a todos. Bueno, buenas noches. Qué pena, estamos un poquito tarde, pero lo que pasa es que pues tenemos como algunos problemillas con internet. Carlos en este momento está intentando entrar y vamos a compartirles nuevamente como pues todo el link y eso para que lo puedan ver, para que pues nos ayuden como a entrar a este link. Em, ya les voy a compartir. Ahí Dani me va a ir ayudando para que porfa entren a este. ¿Listo? Y bueno, nada, ayúdenme a compartirlo porque pues estas cosas pasan. Mientras tanto, aquí nosotros vamos hablando mientras solucionamos el tema y obviamente ojalá Carlitos pues pueda ya acompañarnos. Dani, ¿cómo vas? Bien, pues nadie nos está viendo, solo yo. No, ya hay dos personas. Pues tú y yo, ¿quién más? Ah, no, yo no estoy. ¿No? Estoy Entonces sí hay tratando alguien. de compartir el mío, pero no sé cómo hacer. No sé por qué no me sale. eh, no sé por qué no me sale. Mm, Ah, pero tu ya, perfil no está privado. el live lo tengo público. El live lo tengo público para que pues se puedan unir, se Mm, puedan ir uniendo. Sin embargo, no sé cómo hacer. Bueno, el caso es que los que ya han podido entrar nos ayuden de pronto compartiendo este link de este live porque este va a ser el que vamos a utilizar. ¿Listo? Voy a tratar de hacerlo de acá. Estoy desde el perfil de mi papá también, entonces creo que no sé cómo manejarlo. Fue terrible entrar, pero bueno, ya, ahí vamos, ahí vamos. Estas cosas pasan y suceden. En- bueno, no sé, mientras tanto, podemos ir hablando de algo, Dani, ¿cómo vas? ¿Bien? bien, todo bien. ¿Y tú, Jime? Bien, Dani, bien. No Mientras... jodas. Pobre Carlos. Se quedó Sí, sin. sí, preciso, pues cuando ya estábamos como a punto, porque uno hace como una introducción en una página diferente para los que más o menos conocen este sistema, para que los tres podamos estar en un live en Facebook. Toca así y pues no sé, algo pasó, Carlitos estaba ahí y se cayó la página, entonces estábamos como tratando de volver, pero no lo logró, así Murió. que No lo logró. no lo logró. Entonces voy a ver si voy a ver si ya compartiendo este nuevo link, pues ya pueden ingresar más personas. Lo que les digo, si pueden compartirlo, porfa, ayúdenme con eso para que pues ya por de aquí a unos minuticos podamos ya empezar. Y obviamente, y ojalá pues Carlito se pueda unir. O si no lo ponemos por teléfono. Sí, sí, esa sería la otra opción. No lo veríamos, pero pues sí, sería por teléfono, es cierto. Además, porque tampoco tenía buenos datos, entonces no le quedaba tan fácil. Y preciso hoy. Sí, esas cosas Ay, pasan. Dios. Bueno, por aquí veo que ya tenemos 3 likes. Tenemos 3 likes y está saludando a mi mamá, hola mami, y está saludando a Ale. Está saludando a Ale, que es una de mis mejores amigas del colegio. Y me alegra mucho que estés aquí viendo. Voy a conectarle también a mi papá a este tema, a ver si lo logro. Si has podido entrar, Dani. ¿A dónde? ¿Al el vivo? O sea, a compartirlo, sí. Yo sí, ya varias personas me están diciendo que lo están viendo. Ah, ok, Pues listo. en mi perfil. Pero un amigo me está diciendo que no puede entrar tan raro. Creo que ya lo volví como a colocar para ver si nos entra diferente. Bueno, sí, les cuento, estas cosas pasan, o sea, de verdad, esto a última hora.
se vuelve así, pero esperemos que ya en unos minuticos ya lo podemos resolver y nada, ya, y empezamos. Listo. Por lo menos el de mi papá funcionó, así que yo supongo que a las demás personas les va a funcionar. Sí, Por el ahora les mío también está dejaré. diciendo que ya pude entrar. ¿Sí? Ok, Sí. listo, listo, listo. Entonces yo creo que ya estamos ahí eh, resolviéndolo y podemos entrar. Obviamente hay personas que me dicen que no se vieron las películas, no pasa nada, o sea, el tema es que pues hablemos de todo un poco, haremos como un contexto obviamente basados en la película, pero la idea es que sea pues general también de lo que implica el derecho en las películas que todos los martes o miércoles tratamos de hablar y pues en este caso hemos elegido este tema en particular por pues este mes, ¿no? El mes del orgullo gay, el mes en el que pues afortunadamente em, se celebran muchas cosas que ya se han ido dando para esta comunidad, pero también se pelean por otras que hacen falta reconocerse. A mi manera de ver, son temas que todavía nos falta un tiempo para poder em, tomar este tema como algo, pues, normal, porque para muchos lo es, pero para ciertos sectores de la sociedad aún no, y pues sigue siendo igual de importante, sigue siendo una deuda, como lo hablábamos la vez pasada, que el tema fue el racismo, una deuda que tenemos todavía muy grande con las personas que de este movimiento y que pues obviamente a hoy debe ser tratados con los mismos derechos a mi manera de ver, nuevamente con los mismos derechos y los mismos deberes que tenemos cualquiera de nosotros. ¿Listo? Entonces yo creo que ya podemos ir empezando. Lo mismo las personas que están aquí, por favor ayúdennos a compartir este link, que es el que finalmente quedó. Y no, repito, no importa que no se hayan visto las películas, la idea es que ustedes también sepan que existen y que de pronto en algún momento se lo puedan ver y pues que nos acompañen y opinen, pueden opinar libremente, independientemente de las películas, pueden opinar sobre este tema, que es un tema muy importante, vuelvo y repito. Em, y pues nada, entonces empecemos. Si Dani te parece, empezamos con la película de Dallas Buyers Club. Esta es una película, bueno, en español creo que se llama El Club de los Desahuciados, por si la quieren encontrar así, si no es Dallas de la ciudad de Dallas en Estados Unidos, Buyers Club. Esta es una película del 2013, es basada también en la vida real de pues un personaje muy particular de Ron Woodruff. Él fue pues era un drogadicto, era un mujeriego, era pues como cualquier persona, trabajaba como electricista en una fábrica, si no estoy mal, como una fábrica de máquinas y eso, pero Y pues era su vaquero. particularidad era así, era vaquero, hacían ese tema de los, ¿cómo se llama? Es como de las corridas, Rodeos. eso, los rodeos. Y pues digamos que la película se basa en su historia porque pues el tipo resulta que eh, por su vida un poco descontrolada en tema todo de sexo, drogas, alcohol, resulta contagiado con VIH, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en ese momento el VIH pues era conocido y aún hoy, lastimosamente, como una enfermedad propia únicamente de las personas homosexuales. ¿M? Entonces, y para ese momento, pues las personas, digamos, que andaban en esta vida así como tan descontrolada como él, pues era un insulto que le dijeran que era homosexual y que en virtud de su enfermedad, pues digamos que se dieran cuenta que él no solo tenía relaciones sexuales con hombres, perdón, con mujeres, sino también con hombres, lo cual pues no era cierto, pero pues obviamente todo el mundo lo trataba como si fuera así. Y es su lucha con los médicos, su lucha con el FDA que se llama ya que hagan de cuenta que es como el INVIMA, acá más o menos, que son quienes autorizan los medicamentos y era su lucha para que le autorizaran un medicamento que no fuera nocivo a su salud y que pues también fuera pues digamos bueno para toda la comunidad gay, que eran los que más sufrían de VIH en su momento allá.
y pues que no lo querían aceptar. O sea, las personas que estaban detrás de todo el tema de los fármacos y eso, pues no querían ver que su medicamento, el que les estaban proporcionando, hacía daño a la salud, sino que deberían seguir. Y esta persona siguió luchando para tener sus derechos de la salud sobre esta enfermedad. ¿Sí? A su causa se unió mucha gente, tanto gays como no gays. Y digamos que toda su valentía en este sentido, pues llevó a que se vea de otra manera este tipo de enfermedades y a que esta gente, esta comunidad dentro de la ciudad donde ellos vivían, pues no se viera como tan señalada ni tan apartada, sino todo lo contrario, que los recibieran también como personas del común. Dani, ¿qué te pareció esa película? Bueno, no sé si es que lo hacemos de aposta, yo no creo, porque no creo que sea la intención, pero me he dado cuenta que en algunas películas que escogemos, en los siguientes en vivos así, siempre persigue el tema de lo ilegal y lo correcto. Y en esa película se ve exactamente medicamentos que le pueden servir a personas enfermas. El tipo las tiene que ir a México, tiene que cruzar la frontera Ah, y traerlas de forma ilegal para salvar la vida de las personas que sufren de SIDA, que son homosexuales o personas transexuales que se dedican al servicio sexual o infinidades de cosas, pero pues en Estados Unidos en ese momento de esos medicamentos no eran legales porque estaban hasta ahora en prueba, que fue donde él fue para decir, yo no me voy a dejar morir, o sea, a mí nada me mata, a mí nadie me mata, yo no me dejo vencer, se fue donde ujú. la doctora le dijo, no hay tratamiento, tiene que ir a otros lugares, se lo negaron, se fue para México y comenzó a exportar. Entonces, dice, lo que él hace es ilegal porque está traficando de contrabando medicamentos que no están aprobados por la FDA, que tú decías, pero hay que ver la esencia del por qué lo hacía. Lo hacía era para perseguir una causa mucho más grande que la legalidad de unos medicamentos en determinado territorio, pues por los permisos burocráticos, sino que lo hacía por salvar a la gente. Y tiene un Ujú. doble rasero, porque comenzando podemos ver que el tipo era un poquito homófobo. O sea, Sí, el tipo vaquero, fuerte, borracho, mujeriego, yo soy el mejor, yo soy el más duro. Tanto así que cuando le dicen que tiene VIH y le preguntan si ha tenido relaciones homosexuales, pues en esa época se sabe que era un estigma de uno de los más que tenía que cargar la comunidad LGBT, bueno, homosexual en ese momento, porque el LGBT en sí no estaba tan configurado como ahora, y era el estigma que tenía que cargar de que eso solo le daba a los homosexuales y era una enfermedad de homosexuales. Y el tipo le dicen que si tenía relaciones con otros hombres y él se ofende. Y dice, no, o sea, de mí podrán decir lo que quieran, pero yo no soy así, yo no hago eso. Y es como esa transformación de él luchando por su vida, donde se da cuenta que con esa misma lucha, haciendo cosas que no son legales, puede ayudar a otras personas y se va dando cuenta de la verdadera realidad que vive esa comunidad, del rechazo, de la discriminación, del abandono estatal y del abandono social en general, y de que él mismo puede ayudar. Tanto así que de ahí es donde sale el nombre de la película, que le dicen que los pacientes, y él dice el nombre de los pacientes y son jugadores del equipo de el fútbol de equipo de Dallas. Dallas. Y el Ujú, policía le dice, pero es que estos son jugadores. Y el man dice, ¿en serio? ¿Qué coincidencia? O sea, ujú. raro. Entonces, de ahí, eso es lo que me causa curiosidad, que siempre persiguen las mismas películas, no sé si es coincidencia, nosotros, pues no, que me coste, nosotros no planeamos contar el mismo tema, pero siempre es el mismo tema, o sea, lo ilegal siempre es lo correcto y ese es el debate que tú desde primer semestre de derecho tienes y que te meten los profesores, no todo lo legal es correcto y no todo lo correcto es legal. De acuerdo, Entonces, de acuerdo. por ese lado, más y más cómo fusiona el tema del abandono y lo que decía de la discriminación de los Estados Unidos y del mundo en sí de ese momento, porque pues no hay que olvidar que los derechos de la comunidad LGBT son bastante nuevos, o sea, son muy Ujú, nuevos, aproximadamente hace 15, 20 años
es donde se destapa todo este tabú que se tenía, que eso no se podía hablar, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo nombra. Y es más, en Colombia, que es una sociedad tan cerrada y tan conservadora, se dio en 1980 el comienzo de la apertura y es, uno dice, o sea, es conservador y no conservador, hay como un choque de unas cosas como otras, y digámoslo así que no es por ofender, pero Colombia siempre quiere ser la cenicienta que baila la cenicienta de los países ricos, o sea, el país pobre llevado que quiere estar en el combo de los países ricos. Algunas veces sale mal, pero como por ejemplo en estas veces es donde uno dice, bueno, de algo vale la pena siempre querer estar a la vanguardia a pesar de que usted sabe que no tiene la capacidad económica, social ni política para estar en ese nivel como en los países desarrollados. Ujú. No, de acuerdo. Varias personas nos están comentando. Dice Felipe Parra que sí, que la legalidad y lo correcto no coinciden. Es lo que, exacto, estamos viendo acá. Em, Dice que además de la influencia de las corporaciones farmacéuticas en entidades de control estatal y la misma ley, sí, totalmente. O sea, digamos que esta película se basa en eso, como en esa discordia que existe entre algunas personas que entienden esta enfermedad, no solo porque la viven, sino porque pues de verdad se dan cuenta que, por ejemplo, el medicamento que está avalado para el VIH no funciona de la manera pues más correcta. A este incluso le daban 30 días de vida, y al final terminó viviendo como 9 años más, o sea, solamente con los medicamentos que precisamente no le autorizaban, por lo que dicen Ani, porque pues eran medicamentos traídos de México de una forma irregular, pero pues que él lo hizo posible y le mejoró la vida no solamente a personas con VIH, sino además le mejoró la vida a muchas personas con Alzheimer, con diabetes, con otro tipo de situaciones que también requerían de este medicamento para que pues pudieran mejorar su salud. Digamos que ya partiendo un poco de esta base, sí es importante señalar lo que decía Dani también, y es que desde aquí se han empezado a ver cómo los derechos de las personas de la comunidad LGBTI han podido como renacer, o bueno, no, renacer no, más bien nacer, es desde todos los ámbitos, ¿no? Y todo ha sido una constante lucha, desde todos los ámbitos me refiero en este caso a un tema de salud, un tema de, pues que es algo fundamental en la vida de cualquier ser humano, pero que para ellos era estigmatizado y que para ellos pues no era igual que cualquier otra persona fuera a hacerse un examen porque a las personas homosexuales ya se los tildaba de una vez de que eran enfermos, que precisamente necesitaban siempre ayuda, que necesitaban ya sea ayuda psiquiátrica o ayuda médica, física, pues entonces siempre la iban a necesitar solo por el hecho de que eran personas homosexuales. Creo que Carlitos ya va a entrar. Carlitos, Casi no lo logro, casi no lo ¿cómo hago logro. para...? Ah, ok, ya. Ya, eso, Muy bien, eso. Carlitos, bienvenido. Estamos hablando de la primera película, o sea, no te has perdido mucho, no te preocupes. Bueno, bien, bien. Entonces, bueno, aprovechando que ya estás aquí, cuéntanos qué tal te pareció Dallas Buyers Club, además que fue una película que tú recomendaste, ¿no? Bueno, hola a todos. Tenía internet super paila. No sé si todavía, o sea, si vaya a seguir bien. Ojalá siga bien y ojalá pueda terminar el directo. Ya, la película. De las dos fue la que más me gustó. ¿Sabes, Jime? Me gustó más que Milk. Porque, bueno, la verdad es como ya como frente al tema de la película, ya el tema creativo me gustó más que el de la otra. Pero la temática también me gustó porque es un vistazo de la comunidad LGTBI, pero desde un tercero, desde una persona hetero, ¿no? Entonces, como que ahí se ve todo el tema de los prejuicios, tanto de la sociedad en la que él vive, Texas, la época, todo este cuento, como del personaje principal, porque él también como que emprende un camino de cambio con respecto de lo que él era en un inicio a lo que terminó siendo, que casi que le colocó un altar al personaje de Jared Leto, a Ryan. Entonces, como que todo ese dolor se concentró en él. Pero también por el tema
de ya como un poquito más ligado con el tema jurídico, que es el tema de el acceso a la salud, a una salud efectiva, a la garantía de la entrega de medicamentos a las personas de la comunidad LGTBI, a ver cómo funcionaba esta dinámica en la época en Estados Unidos respecto de estas personas. Entonces, me pareció bien interesante como desde ese lado, como que el reconocimiento de estos derechos a favor de estas personas no se agota con los derechos, o sea, las garantías civiles básicas, que son el derecho a la vida, el derecho al desarrollo, a la libre expresión, sino que tienen un alcance mucho más extenso, que es el de el reconocimiento de su salud y la entrega de medicamentos y todo lo que se lucha en esta película. Entonces, eso me pareció bien interesante, Jimé. Listo, sí, súper. También Felipe Parra nos dice, tenaz ese impacto de ir al médico por un mareo y salir con SIDA y estigmatizado con algo que odias. Exacto, o sea, es lo que estábamos diciendo, como visto desde la parte de un heterosexual que era además homofóbico, o sea, que odiaba todo este tema y que no quería ni saber, ni tener cerca a los mariposones, como él les decía, Sí, y, sí. y después a amarlos, porque es que además era o sea, fue su legado ya una vez él comenzó todo este movimiento, pues obviamente fue beneficiando a, digamos, no fue su objetivo en específico al momento en que empezó a hacer todo eso, pero los benefició y él los quería y el personaje que hace Jared Leto es tremendo, además Total. porque no solamente muestra esa parte humana de una persona transexual, sino que además ve todo eso como una lucha, ¿sí? Como ven, yo te ayudo, pero necesito dinero, pero necesito trabajo, la gente pues no me trata bien, la gente no lo respeta, no le quieren dar la mano, o sea, como un tipo de situaciones que obviamente sufren con una discriminación muy, muy fuerte, ¿no? Total, así es, Jimé, y el personaje de Jared Leto, que también como que, o sea, primero la transformación de él, pero como que es siempre en este tipo de movimientos se tiende a ver como una persona que de una u otra manera como que trata de, ¿cómo decirlo? De concientizar a los demás de la situación que estaban viviendo y este fue el papel que como de líder de la comunidad que en esta película hizo Jared Leto, no solamente como él, una persona gay, sino que al final como que termina liderando de una u otra forma y convenciendo al personaje de a, no era solo Bueno, Carlitos, estás un poco robotizado. Entrecortado, sí. Sí, bueno, dejemos un momentico ahí a que se mejore tu internet. Y sigo con Dani. Dani, una duda frente a esto. ¿Tú crees que acá en Colombia hacen falta de pronto leyes o normas que nos ayuden em, a tener un mejor, ¿cómo te digo yo? Como a que la salud en general, el sistema de salud en general, sea mejor para esta comunidad? Obviamente sabemos que hace falta mucho en el sector salud para cualquier persona en el país, ¿sí? Pero específicamente en este caso, ¿tú crees que sí podría darse algo mejor? Bueno, pues desde el punto de vista de Colombia, hablo porque pues lo que sé, no sé si estoy equivocado, tú me corregirás, Jimé. En Estados Unidos no hay, digámoslo así, EPS o lo que hay aquí, como una seguridad social básica, ya todo es pago y si tú quieres tener un servicio de salud medianamente de calidad, con todo cubierto, tienes que pagar un seguro médico Ujú. que creo que se llama el Medicare, no estoy seguro, Hay varias algo formas, así. sí. Ujú. Entonces, bueno, en Estados Unidos me parece a mí de lo poco que conozco que Estados Unidos tiene esa dicotomía de ser una de las primeras repúblicas, la que abanderada en el aspecto constitucional americano, en el aspecto de derechos civiles, pero al mismo tiempo es un país de cadenas, digámoslo así, son liberales con cadenas, porque, o sea, comenzando desde el punto de lo que hablábamos el directo anterior de las personas negras discriminados en el país, primer país libre del mundo. Lo mismo con los homosexuales.
en donde se les da una salud de quinta solo por el simple hecho de ser homosexuales, no se les brinda la atención necesaria y aún sigue pasando mucho. Hay un documental, no recuerdo el nombre, que habla sobre la salud en Estados Unidos. Yo creo que ahorita, ya en este momento, la discriminación no es tan directa como en esa época, que por el simple hecho de ser homosexual ya lo tildaban de que tenía SIDA, de que era un degenerado, pues como vamos a ver en la próxima película. Y eso, digamos lo que ya se es un fenómeno triste en Estados Unidos, que se generalizó la pauperización de la salud. O sea, antes era la gran mayoría eran los negros, los latinos, los asiáticos y los homosexuales, pues los que como eran rechazados sociales, eran señalados, eran discriminados, estaban dentro de una masa social que contaba con la peor salud, pero ahorita pues ya con todo el tema de los derechos civiles de aquí hacia adelante y lo que vemos en Estados Unidos, ya como que se expandió a todo el mundo, o sea, ya no solo llevan del bulto los discriminados, sino que lleva del bulto todos en general pobres, sea de lo que sea, así sea blanco, estadounidense, de padres, abuelos, bisnietos, tataranietos estadounidenses, si son pobres, lleva del bulto en salud. A mí esa es mi opinión frente a Estados Unidos de lo poco que sé. Respecto al caso colombiano, o sea, eso es lo que a mí no sé, como que me da emoción y alegría de decir lo que Colombia siempre es con la idea de tratar de estar en los países de vanguardia, tener las leyes más vanguardistas, tener las instituciones más vanguardistas, estar en la OCDE, tratar de estar en la OTAN, o sea, de como asociado de la OTAN, porque pues políticamente por el derecho internacional no puede estar en la OTAN, pero siempre trata, y creo que esa frase la dijo Ginás, que es que Colombia es la cenicienta que siempre quiere ir a los bailes de los ricos. Eso, pues, como que el 70%, digámoslo así, nos ha traído más problemas que beneficios, pero en este 40% pequeño, que es en el aspecto de los derechos, yo creo que ha sido un avance porque Colombia, por tratar de sobresalir, fue que cambió su constitución del 86 por la del 91 y se amplió una gama de derechos totalmente gigantes que hace la Constitución colombiana y la Corte Constitucional, que sí es la cabeza y la protectora de la Constitución, la hace como, digámoslo, una nación que a pesar de que no tiene los recursos, a pesar de que tiene un sinfín de problemas, trata por todos los medios de darle algo bueno a su población, así los políticos no lo permitan y los gobiernos de turno no lo permitan. Entonces, si nosotros vemos ahorita en las EPS y eso, no se discrimina por ser o no ser homosexual. Se discrimina por ser pobre, por no tener, lo mismo que en Estados Unidos, pero en una menor medida. Porque aquí tú, aunque sea, tienes la acción de tutela que obliga a la EPS, o sí le tienen que dar. Es un trámite más engorroso, pero al final tienes una salida, una solución. En Estados Unidos no hay nada. O sea, en Estados Unidos usted no paga, se murió. Fin. O tiene que, o lo atienden, pero tiene que pagar deudas gigantes de hospitalización, medicamentos y todo eso. Entonces yo creo que Colombia va por muy buen camino, no por los políticos, hay que hacer una aclaración, sino primero por las personas. No es perfecta, la Constitución del 91 no es perfecta, pero de la Constitución del 86, clerical, oscurantista y conservadora, a la Constitución del 91, o sea, es un paso gigante y yo creo que Colombia va por muy buen camino, todavía falta. Y lo que digo, un país de extremos, mientras en las ciudades se protege el derecho a la salud, en las zonas rurales se matan homosexuales por el simple hecho de ser homosexuales, eh, se violan homosexuales. Lo que veíamos hace 2 semanas, creo que fue el caso de este muchacho Pupileto en Barranquilla, que dicen que era abusado sexualmente en las cárceles. Entonces ahí está esa contradicción, la Constitución y las leyes que protegen las poblaciones vulnerables, pero que por otro lado en las zonas rurales no existe esa ley, o sea, es una ley de papel. Dani, Sí, de acuerdo. Dani, O sea, diga, Carlitos, sigue. me alcanzó a oír bien, espero que sí. Sí, Sí. Fíjate que hay un informe de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el que toca dos puntos muy importantes de lo que tú acabas de mencionar. Y uno es el tema de salud y otro el de los movimientos en contra de
el reconocimiento de garantías de la población LGTBI. Y frente al tema de salud, dice una frase que a mí se me quedó muy marcada porque lastimosamente ese estigma todavía existe, y es el de que comúnmente uno cree que la persona gay es susceptible a adquirir enfermedades como VIH solo por ser gay. Y en el mismo informe dicen, no es así. Lo que pasa es que estas personas están en una situación de como desmejora frente a los derechos de los demás, y por lo tanto los sistemas de salud también ejercen cierta discriminación en contra de esta gente. Entonces, al final, si ellos terminan adquiriendo esa enfermedad, no es por culpa de ellos, sino es por las preferencias sexuales que ellos tengan, sino porque el mismo sistema de salud no los tiene en cuenta de una manera suficientemente inclusiva para que adquieran medicamentos, para que, no sé, su plan de salud sea lo suficientemente bueno para que ellos sigan viviendo y tengan ciertas garantías. Y lo otro, frente, que ese es un estigma que en Colombia tenemos lamentablemente todavía muy, muy presente, y es el tema de los movimientos. Por ejemplo, acá en Bogotá, el famoso concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, que siempre sale con sus absurdismos por Twitter, por redes, por noticias, diciendo que este tipo de comunidades lo que hacen es afectar a la familia. Yo no sé, yo siempre he tenido este pensamiento, y es que yo me considero una persona que todavía me falta, o sea, como que en tantos aspectos de mi vida tengo tantas falencias que no creo que eso, que uno pueda ser mejor persona solo porque mi papá y mi mamá son hombre y mujer. Yo creo que eso puede provenir de cualquier tipo de familia. Y por lo Carlitos, mismo, pero ahí me sí. gustaría hablar de ese tema ahorita que hablemos de la de Bueno, Milk, listo. que tiene unas, como unos temas ahí súper chéveres que podremos Sí, tratar. dale. Pero bueno, aquí nos están haciendo varias preguntas, entonces está como muy chévere el tema porque estamos interactuando mucho con la gente. Sí. Hay David Ballester nos dice, teniendo en cuenta que la película se desarrolla un par de décadas contando hacia atrás, ¿ustedes creen que ha cambiado en algo el estado de discriminación hacia las personas con esta enfermedad socialmente hablando? Bueno, yo creo que ese lo hemos tratado ahorita, lo que estábamos hablando. Lo que decía Dani, yo creo que materialmente, es decir, en un tema un poco más positivista, yéndonos a la norma como tal, pues no me está discriminando, o sea, la norma como tal está y existe para cualquier persona, pero sí puede que haya todavía mucho tema de pronto entre la misma comunidad médica, de pronto entre la misma familia y demás, que no considera que sea importante la salud de una persona homosexual por el simple hecho de que supuestamente en su haber, digamos, en su haber sexual se comporta de una forma distinta a la que se comporta, no sé, a la que nos comportamos en una familia heterosexual, por decir cualquier cosa. O sea, creo que socialmente sí todavía nos hace falta mucho, no solo en Colombia, sino en el mundo en general. Creo que es algo, pues que no, que todavía no hemos podido avanzarlo socialmente hablando, socialmente hablando. También han dicho que Santiago Barrios dice, el cambio que tuvo el protagonista de su homofobia se dio por el rechazo que sufrió en carne propia por sus amigos. Eso le hizo tener empatía con los homosexuales, además de que el mejor apoyo que recibió fue de un transexual. Sí, eso sí, sí, Total. total. Yo creo que Creo que más que como el rechazo que recibió, fue como en realidad entrar a convivir con esta comunidad de lleno y tener un amigo como Rayon en la película. exacto, total, sí, eso es cierto. Creo que muchas personas no lo entienden hasta que no lo viven. De pronto Sí, con una persona cercana, de pronto con un hijo, de pronto con un hermano. Sí, creo que hasta que no pasa eso hay mucha gente que realmente todavía como que no tienen la mente para eso. Que el documental que hablabas de la salud, creo que eres tú, Carlitos, es de Michael Moore. no, Bueno, Dani, Dani, Dani. Ok, sí, es de Michael Moore. En general, todos los documentales de Michael Moore me parecen tremendos. Son de sí. verdad muy, muy buenos. Entonces, súper recomendado. Y bueno, dice que es muy curioso que la gran mayoría de las personas, sin importar su nacionalidad, suelen necesitar vivir una situación de vulnerabilidad para generar una empatía con personas en situaciones similares. Totalmente de acuerdo.
y dice que aunque el fenómeno de la salud que vive Estados Unidos es resultado de la privatización del servicio y la captura de las corporaciones que llaman, aunque efectivamente la gran diferencia con nuestra experiencia es la acción de tutela, que era lo que hablaba Dani también. ¿Sí? Digamos que por ese medio, pues tenemos normativamente, legalmente, tenemos los medios para hacer que las personas, cualquiera que sea, puedan acceder al sector de la salud. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista una discriminación social, ¿sí? Al respecto, y que no se siga tildando a las personas que tienen VIH como personas con una vida sexual, no sé, o sea, sucia, una vida sexual no plena, sino, pues no, o sea, todos tenemos derecho a disfrutarla como queramos realmente. Y la enfermedad pues simplemente es parte de, que considero yo, ¿no? O sea, parte de los riesgos que tenemos cualquiera en cualquier relación. Y que tú lo llamaste bestialismo, ¿no? Oh, Carlitos, te escuchas entrecortado otra vez. Sí. Quedó congelado. Pero, Sí. ya. Ya, Ahí medio se movió. Quedó sonriendo. Bueno, Dani, no sé si para cerrar esta película tú quieras decir algo más, Dani. Pues en sí, voy a decir algo que hasta de pronto me valga muchos madrazos, pero es mi, Polémico, polémico. sí, o sea, muchos pelean contra la ley 100 y es cierto, la ley 100 no es perfecta. Esa semi-privatización de la salud es, es exacto, es cierto, pero o sea, no hay que negar que nosotros tenemos una salud mucho mejor que la de Estados Unidos, no en calidad, porque obviamente en Estados Unidos, si tú tienes plata, pues tienes un tope en salud, lo mismo que aquí en Colombia, pero digamos que aquí, aunque sea el pobre, la persona sin recursos, tiene una ayuda mínima, o sea, está el CISBEN, está todo el sistema de salud público. O sea, en Estados Unidos no es así, o sea, si a ti no te cubren los medicamentos y los medicamentos, por ejemplo, los del SIDA son carísimos, según lo que he sabido, o sea, y en Estados Unidos no los cubre, no los cubre si tienes seguro y son seguros carísimos. En Colombia la ley sí permitió de no, o sea, usted no puede costeárselos, eso está dentro de una cosa llamada plan obligatorio de salud y el Estado se los proporciona por un pago mensual de 125, 130 mil pesos. O sea, medicamentos que no bajan de 8, 9 millones de pesos, que lo creo, o sea, la última vez que leí, hace como 5 o 6 años, en un paciente con VIH le costaba al Estado aproximadamente 20 millones de pesos. En Colombia se tiene esa posibilidad de que el Estado te dé a ti el medicamento. Algunos casos hay que a punta de tutela, si es verdad, pero aunque sea tú tienes la tutela y tienes la ley 100 del 93 que no es perfecta, pero pues ayuda mucho a comparación como era antes con los seguros sociales, que solo el trabajador era el que estaba afiliado, la familia pues de malas, le tocaba o morirse o la persona pagarle a un médico privado, porque a mí me tocó en algún momento, a mí me llevaban a pediatra privado pues porque mi papá estaba en los seguros sociales, y bueno, así como anécdota. Ya después fue cuando lo afiliaron a EPS que yo comencé a tener salud, pediatría, ortopedia, hasta operaciones, y que mi papá le tocaba pagar era lo del dichoso a cuota moderadora, en ese momento 1.500, 1.600 pesos, o sea, una operación pagarla a 1.600 pesos, eso solo pasa aquí en Colombia y en algunos otros países muy desarrollados como Inglaterra, Finlandia y Suiza, que tienen un sistema de salud fuerte, pero pues que nosotros tengamos eso, digámoslo, es una bendición. Lo que nos tenemos que enfocar es en modificar el pensamiento de la sociedad en, en referente a las personas enfermas de VIH y modificar la ley 100, que sí es verdad lo que digo. Eso se terminó convirtiendo en un negocio de las EPS y para desangrar al Estado cobrando cosas como el cartel de la hemofilia en Córdoba, la plata de la salud que se roban en La Guajira. Entonces ahí es culpa de quién. La ley está hecha para que se haga la trampa y están los políticos corruptos. O sea, se pegan las dos cosas necesarias.
o sea, la ley 100 no hay que tumbarla, porque si nos tumbamos la ley 100, nos quedamos sin nada y ahí sí no es discriminación, sino todos. Hay que modificarla y ahí es donde hago énfasis que el cambio tiene que ser es un cambio social y de pensamiento, porque para nadie es un secreto que las personas con VIH en Colombia todavía la siguen viendo como una especie de infectados que solo con mirarme ya me contagia. Y hay que cambiar ese pensamiento para decirle, oiga, usted se contagie, tiene o que estar en contacto con la sangre de esa persona a una herida o tiene que tener relaciones sexuales con ella, no más, no es por mirarlo o por tocarlo que ya se contagió, porque ni siquiera un beso o ni siquiera, según lo que yo he leído, no sé si estoy equivocado, el sexo oral no prende el VIH, a menos que tú tengas una herida en tu boca o algo así y tenga contacto con fluidos. Entonces es como dejar de esa estigmatización. Yo creo que en Colombia no es tan fuerte esa parte de que eso es solo enfermedad de homosexuales. En algún momento lo fue. Yo creo que ya hemos ido cambiando, pero hay una brecha social, cultural y de educación bastante grande a la que hay que hacer más énfasis y no tanto al aspecto legal. De acuerdo, y aquí también tienes otra persona, bueno, Felipe Parra, que dice que sí coincidimos que el cambio debe ser estructural de la sociedad, la legalidad siempre será equivocada si solo se reforma en papel, totalmente de acuerdo, y lo que tratábamos ahorita también es como un tema, en este caso estamos hablando del tema de salud, sin embargo hay muchos otros temas que todavía nos hace falta de pronto sí ser más, ¿cómo lo digo? Como más expresos en ven comunidad LGTBI, ven todo el mundo porque para ti también es esto, ¿sí? Para ti también, esto también te conviene, esto también es para ti, para cuidarte, para tus derechos y demás. Creo que en eso todavía nos hace falta un poco. Carlitos, ¿qué nos ibas a decir? Que ya estás, creo que bien. Ojalá pueda hablar. No, respecto de lo que dice Dani, que el tema de la ley 100 también es con respecto a que la universalidad se aumentó. Antes con sistema de salud no tenía nadie, pero el tema de calidad sigue siendo muy bajo. Las razones. Claro. Iba a dar un comentario respecto a lo que creo que decía alguien anteriormente. No, Carlitos, te nos fuiste otra vez. Entendimos que la salud, la calidad de la salud es baja. Sí, yo no se escucho eso. Hasta ahí te entendimos, pero bueno, vamos a seguir mientras te recuperas porque creo que estás ahí, pero estás congelado. Bueno, David Ballesteros nos dice, hago la pregunta, la discriminación hacia las personas con esta enfermedad porque siento que es un punto al que hay que prestarle atención. Acá en Colombia los tratamientos con antirretrovirales están presentes tanto en preventivos como correctivos. Para unas personas es más difícil conseguirlos que para otras, pero sí debo resaltar que por lo menos acá en Bogotá ya hay varias campañas que ayudan a estas personas con temas médicos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que decía Dani, creo que es falta de información, es falta y también falta nuestra de tratar de abrir nuestra mente a todos estos temas y es entender la enfermedad, entender que esto no es un tema de homosexuales o heterosexuales, entender que esto no es un tema de simplemente porque yo estoy enferma de VIH, entonces ya voy a contagiar a todo el mundo con mirarlo, con tocarlo, pues no, no es así. Entonces sí es un tema más de informativo y pues bueno, trabajarlo desde lo que hemos dicho en estos lives es eso, creo que es una enseñanza muy grande y es que desde nosotros, desde los que tenemos acceso a esa información, desde los que podemos, digamos, como ayudar a los otros a que vean otra cara, ¿sí? De esta situación, pues desde nosotros empezar el cambio y ya, aunque hay muchos movimientos que ya lo están haciendo, pues el tema no es dejarlo ahí, ¿no? Sino seguir, así como hizo el personaje de la película, hacerlo a su manera, pero pues lo hizo finalmente, tocó muchas puertas y ayudó a mucha gente que no esperaba ayudar, pues todos podemos hacerlo también así desde nuestra parte individual, por así decirlo. Carlitos, ¿nos oyes? Sí los oigo, pero Me no sé siento si como me en un noticiero. Sí, sí lo digo, Carlos. Yo, Carlos. Sí lo No, vimos. iba a decir lo siguiente, espero que lo pueda alcanzar a decir, que en algunos países siguen existiendo normas en contra de la comunidad LGTBI, como por ejemplo que no se vistan de una manera
o que no tengan relaciones entre ellos mismos. Y pese a que estas normas están entrando en desuso o en realidad están en desuso, sigue en la normativa existiendo un estigma, como un tema ahí latente, que pese a que no tiene aplicación, sigue estando en la mente de, por decirlo así, de la normativa de un país, cosa que también debe ser eliminada. Colombia es un país que de pronto está un poco más avanzado en esto, pero que estos países que siguen en ese rezago tienen que salir de él. De acuerdo. Listo, entonces aprovechando que estamos tocando ese tema precisamente, vamos a pasar a la segunda película, que es Milk. Esta es una película del 2008. Gracias a esta película, el personaje principal, que es hecho por Sean Penn, gana un Oscar a Mejor Actor. En ese momento estuvo también nominada a Mejor Película. Pues no, el tipo es un actorazo para que, independientemente de sus temas personales, que con los que no me distancio un poco, pero el tipo es muy, muy buen actor. Esta película es muy buena, o sea, trata de este activista, Harvey Milk, que en su momento pues fue tan amado y odiado por muchos. Era un momento en Estados Unidos en el que, pues bueno, de elecciones, lo que se ve en la película es como ese tema político, pero él lo trata de hacer un tema equitativo, ¿no? No solamente por participar en política y hacer lo que se le venga en gana, no, sino es como, eh, o sea, como que trata de que los demás se den cuenta en el país en general, en todo el país, que también cuentan, ¿no? Que son personas que exigen derechos como cualquier otro y que son derechos que tienen que darse ya. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en ese momento? Pues había muchas revueltas ahí donde él ve en la calle Castro, creo que se llama, en San Francisco, pues habían motines, o sea, cogían a las personas homosexuales, la policía y les pegaba, los trataba mal, y al otro día era como si nada, ¿sí? Había mucha gente homosexual en esa villa, no sé cómo llamarla, en ese barrio, y siempre quedaban heridos, se agarraban con la policía y a la policía no le pasaba nada, era algo como legal en ese, legal o legítimo más bien en ese momento, en esa parte del país. Y pues Harvey se cansó, simplemente dijo, pues no más, ya era una persona adulta, de hecho ya no era o sea, no era un Como jovencito, 40 pues años. sí, exacto, como 40 años que empezó como su carrera política. Y pues al final lo que ya todos sabemos, no es spoiler, ¿no? O sea, bueno, todo esto es spoiler porque la idea es que se vean las películas, pero pues como es de la vida del tipo, pues sabrán que al tipo pues lo asesinan en su despacho, uno de sus colegas, que desde el primer momento como que no, o sea, no lo pasó, por así decirlo. Habían muchas reformas en ese momento, temas que tenían que ver tanto con homosexuales como no homosexuales, pero por ejemplo, ¿qué pasaba? Que algo que me impactó mucho era el tema de la prohibición de que los maestros de las escuelas fueran homosexuales. Entonces, era como cada vez, entonces, o sea, yo me imaginaba entonces en un colegio cada rato que contrataban un profesor, entonces tenían que preguntarle, venga, ¿usted es homosexual o no? Porque si no es homosexual, puede trabajar. Si es homosexual, pues no, de malas, chao. ¿Sí? Ese tipo de cosas, pues obviamente se estaba viviendo un tema de o sea, de unos conservadores total y completamente radicales que no dejaban trabajar, que no dejaban tener acceso a derechos políticos, a derechos civiles en general. Pues Harvey se fue con toda, sí, con toda la gente que lo apoyaba, no solamente personas de la comunidad gay, sino en general, porque él lo hacía por la equidad, ¿no? No lo hacía haciendo como somos más que ustedes, no. Es una equidad que nos merecemos, es desde mi manera de ver. Entonces, bueno, Carlitos, ¿qué te pareció la película? Me encantó, me encantó. Otra vez vuelve y juega como la evolución de un personaje. Empieza como muy tímido, preguntándose qué está haciendo con su vida a sus 40 años. Y ni siquiera llega a los 50, pero el eco que tuvo en la sociedad pues fue enorme. En particular con respecto a lo que tú decías del tema educativo, eso es un eco todavía acá en Latinoamérica, ¿no? Todavía hay universidades y colegios que probablemente tendrían un estigma frente a este tema,
pero pues actualmente en la EAN la rectora es Brigitte Baptiste, entonces todavía se ve como un fuerte contraste entre estas temáticas. Y como detalle chiquito para, como no adentrarnos todavía mucho de lleno en la película, la valentía que tuvo ese tipo porque recibía amenazas antes de pararse en un palco a dar sus discursos. Sabía de esta llamada que tiene con este chico en silla de ruedas, es una cosa que a cualquiera yo creo que dejaría congelado, pero el tipo fue capaz de salir a la manifestación y todo eso, pero aún así como darle el apoyo por llamada telefónica a este muchacho que estaba sufriendo en Minnesota y que estaba en silla de ruedas y no podía escapar, al final lo logra. Pero entonces como esa valentía, ese coraje que se necesita para liderar uno de estos movimientos en un estado en Estados Unidos que no era, característicamente no era conservador, tan conservador. California siempre ha sido un poquito, por lo menos en la época ya estaba como entrando en cierto progresismo, pero aún así había un sentimiento muy fuerte en contra de este tipo de comunidades. Entonces, como me encantó. La película en realidad me encantó. Hay un detalle, no sé si ustedes se dieron cuenta. El senador que en esta película le hace el frente a Harvey Milk diciéndole que los maestros no iban a poder, los maestros homosexuales no podían enseñar en escuelas, era el mismo, el actor, era el mismo personaje del médico que no le daba que solo le daba ACT en la película de Dallas Buyers Club. Solo Ay, oye, sí. eran el mismo personaje. No sé, hay como que las coincidencias actorales que pasan en Hollywood. Y, ¿Será que el man es así? sí. ¿Será así de conservador y de...? Sí. Y ya. Súper bien. Dani, ¿a ti qué tal? ¿Cómo te pareció? Bueno, pues es como lo mismo que decía Carlitos. O sea, el man, primero como comienza, o sea, da como un impacto grabando, contando sus cosas y decir, me van a matar. O sea, ya saber que lo van a matar, saber que ya, o sea, ya paila, ya murió, pero aún así seguir con su lucha, porque entiende que la lucha no es por él, sino por su misma comunidad, una comunidad que tenía que estar encerrada, que tenía que estar, digámoslo así, en el lenguaje que se utiliza, enclosetada, que no podía pues, decir, sentir como todos nosotros, el resto, como las personas que en ese momento se consideraban en el canon social de la época como normales. O sea, ya teniendo en cuenta que el concepto de normalidad en esa época es totalmente diferente a la normalidad de ahorita. Entonces, estar escondidos y todo eso es como esa, o sea, la persona, el verdadero personaje de la vida real. O sea, no sé ustedes, pero yo estaría cagado del susto de que Total, sé que me van a matar, exacto, pero no. aún así sigo. Y eso de que si se sube a la tarima, más acercándose al micrófono, ya usted asegúrese que tiene una bala. Y él, a pesar de eso, lo pensó como muestra la película, se preocupó, lo pensó, pero aún así siguió porque es que no era una lucha de él, sino una lucha de todos, en donde todos lo veían como usted fue el único que fue capaz de abrir la boca y de decir lo que todo el mundo sabe, pero nadie es capaz de decir. Y es lo que yo digo, o sea, Colombia y Estados Unidos guardadas proporciones son muy iguales. Allá el que les incomoda o el que quiere cambiar las cosas lo matan o lo meten a la cárcel, alguna de las dos. Que fue lo que pasó con Martin Luther King, con Malcolm X, con John F. Kennedy, con este personaje Milk. O sea, el que quiere cambiar algo lo matan o lo sacan del camino. Muy parecido a Colombia, pues teniendo en cuenta las influencias que tiene Colombia con Estados Unidos. Y este personaje que no cambia, sigue su lucha y todo comienza pues porque le querían prohibir trabajar solo por el simple hecho de ser homosexual, o sea, ni el derecho al trabajo tenemos tras de que lo mismo que pasaba con las personas negras, no tenemos derecho, bueno, guardadas proporciones también, porque la discriminación hacia los negros era mucho más fuerte que hacia los homosexuales, pero era lo mismo, no podemos trabajar porque somos homosexuales, todo el mundo nos odia, todo el mundo nos golpea, nos creen unas bestias, nos creen unos degenerados, no tenían ni siquiera el derecho a amar a su forma como lo sentían y no tenían derecho a tener una vida y alguien tenía que hacer algo, él lo hizo, pagó con su vida
pero aún así fue una persona muy valiente. Entonces me parece que es como y lo que decía Carlitos, el avance de pasar de ser un simple oficinista a enamorarse de este muchacho ahí en el metro que nomás lo vio y ya quedó enamorado, y de todas las parejas que tuvo, que cada una le aportó un poco, porque cuando él pone su cosa de fotografías donde dicen, venga, tenemos que contratar a alguien porque es que yo voy perdiendo y siempre pierdo. Entonces, me parece que es como, no tanto también son dos historias que al final se intercalan en una, la lucha de los derechos civiles, no de los negros como el anterior en vivo que hicimos, sino de los homosexuales, y tras de eso la aceptación por parte de la sociedad de ellos, como decir, mire, nosotros existimos, que es la diferencia con el anterior, los negros todos sabían que existían y todos los odiaban por ser negros, pero los homosexuales sabían que existía, pero nadie sabía quién era y quién no era. Era un submundo, un mundo oscuro, que me recuerda mucho el caso de Teatrón aquí en Colombia. Hace como 6, 7 meses salió un artículo en Vice sobre el que fundó Teatrón, y él decía que al principio las fiestas de los bares gays eran en lugares oscuros y totalmente cerrados, en donde solo muy poca gente sabía qué era, porque recordemos que de 1980 hacia atrás el Código Penal declaraba el homosexualismo como un delito. O sea, por el simple hecho de ser homosexual era un delincuente. Es después del decreto 900, creo que fue, no recuerdo muy bien el decreto 900 y la ley, otra ley que cambió, no recuerdo el nombre, que fue cuando se cambió el Código Penal del 1980, que estuvo vigente hasta el 99-2000, ya fue donde despenalizó la homosexualidad, porque del 1980 hacia atrás, lo que decía ahorita, con una constitución conservadora, católica, apostólica y romana, con todas las de la ley que puso Rafael Núñez, creo que fue, no sé, Carlitos me corrige, no recuerdo el nombre, o Jime, era algo, la constitución del 83, sí, 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 sí. era algo que se veía mal y era un delito. ¿Por qué? No por el simple hecho de que usted sea homosexual, sino porque la iglesia lo decía, porque supuestamente la Biblia lo dice. Había una Entonces, falta de moral cristiana. entonces, supuestamente Dios es amor, pero ese amor no vale. El suyo no es el amor correcto. Sí. Yo creo que esa es la pelea del personaje. Este amor también es correcto, esta forma de querer, esta forma de vivir la vida. Y ya, pues más adelante podríamos hablar de el caso en Colombia, porque a mí me parece un caso muy interesante, porque es que Colombia, lo que le digo, es como un camión desbocado, saca y saca y saca leyes, pero que en algunos momentos dice, o sea, las leyes y el avance cultural y social va más rápido de lo que verdaderamente la gente está comprendiendo. Entonces es como tratarle de meter todo el álgebra en 2 días a un niño de 6 años. O sea, es la misma vaina. Y se crean choques, y lo que da es oportunidad para que discursos populistas como Carlitos lo relaciona con los grupos cristianos radicales, con los grupos católicos radicales, testigos de Jehová, ultraderecha, el concejal de la familia, bueno, el pseudo concejal de la familia, porque ese man Sí. de familia no tiene nada, es un imbécil. Entonces, ese tipo, Ordóñez, que fue candidato del Partido Conservador, casi ser presidente por el Centro Democrático, que quemaba libros en los 70 e insultaba a los homosexuales. O sea, es una sociedad que está tan enfrentada y está tan polarizada por los cambios tan rápidos que se han venido dando, que le están dando pie a las fuerzas de ultraderecha que digan, nosotros somos los abanderados de la moral, de la ética y de la familia, y tenemos que parar esto porque el país se va a volver un degenere y no sé qué, como este pastor Osvaldo Ortiz, que me cae mal, petardo ese. O sea, Sí, le sí, sí, estamos dando la sí, oportunidad a esa gente para que coja protagonismo, y toda la lucha que se ve en la película, de linchadas, de cascadas, de hasta que matan a los principales activistas, va a quedar en nada, porque sin educación y sin la cultura para las personas va a quedar en lo mismo, va a quedar igual. Y mira que ahí también pasa el tema de que Harvey también cuenta que él tuvo antes también unas parejas que varios se habían suicidado. sí. Este personaje Jack que lo hace Diego Luna también pues Sí, 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 sí. se suicida, y el personaje que llama a Harvey y todo eso, pues ahí también se ve mucho eso mismo que estaba diciendo Dani. O sea, es como, pues con la familia no puede contar, con la sociedad no puede contar,
y obviamente ahí también en ese momento pues querían era enviarlos a un centro psiquiátrico porque es que estaban enfermos, ¿sí? Entonces, sí Y tienes terapia salud, después. pero tienes que tener, exacto, tienes que tener es una terapia porque tú estás mal, ¿sí? Y lo que te hacían ver todos estos políticos ultraconservadores de ese momento, la señora esa que se reunía con Ronald Reagan, creo que era en ese momento, Ah, sí, sí, em, o sea, era una cosa como de, ellos van a salvar el mundo porque esto se está enloqueciendo, o sea, ellos van a salvar el mundo, ellos son los salvadores, y que hacían, pues, amedrentar a los homosexuales, no tienen que, o sea, no tienen derecho a tener derechos y fuera de eso, pues, nosotros tenemos el deber de mantenerlos quieticos y mantenerlos callados, ¿sí? Porque su voto no vale, porque su voz no cuenta, y porque pues todo el tiempo obviamente están en la película es diciendo como pues es que sí, o sea, en serio sí contamos, porque es que nosotros también somos parte de la sociedad, o sea, sin nosotros, pues, y creo que Harvey lo dice en un debate que tuvo con ese senador, que él decía como, pues es que mi papá y mi mamá son hombre y mujer, ¿y qué pasa? O sea, no por eso entonces ya tengo que ser heterosexual o tengo que ser homosexual porque mi familia es así o mi familia no es así, o sea, como que como se si da a fuera algo entender, adquirido, heredado. sí, se da a entender que esto es un tema natural, ¿sí? 100% natural y que no, pues no hay como alguien que te obligue a ti a hacerlo o te obligue a ti a no serlo, ¿no? Tú, Carlitos, ¿qué resaltas de esa película en el tema de pronto de derechos civiles y demás? Bueno, primero que todo, a ver, derechos civiles. El inicio de la lucha de los derechos civiles se da como en este tipo de instantes. Yo creo que estas décadas de los 60, 70, en Estados Unidos estuvo muy avivada este movimiento de reconocimientos, el movimiento a favor de los derechos de los negros, movimiento feminista, y entre ellos el movimiento LGTBI. Y fíjense que algo que me parece bien curioso es que, digamos que la lucha por los derechos que lleva a cabo Harvey Milk la hace como, yo no sé qué cargo será acá en Colombia, pero allá es City Supervisor, o sea, supervisor de la ciudad. Sí, a mí se me hace que es como un concejal, como una especie de concejal, Bueno, pero que puede ser. tiene voz Solo que de habían pronto como dos, ¿no? Porque en estaba él otras y instancias. Sí, el sí, personaje que hace creo que Thanos. como algo. Además, porque es que era muy cercano al alcalde que también lo matan, de hecho. Sí, entonces digamos que lo que me gustaría resaltar es que la lucha por los derechos en cualquier ámbito, es decir, en cualquier país, en cualquier ciudad, no es necesario que se dé desde uno de los escalones más altos, porque uno siempre dice, pues es que hay que esperar al fallo de la Corte Constitucional, o hay que esperar a la ley del Congreso, o hay que esperar que el Ejecutivo saque algún tipo de política pública o algún programa. No, la lucha por los derechos se puede dar en cualquier escalón de ese sistema político tan jerarquizado. Entonces, Harvey Milk, siendo, digamos que concejal o bueno, no sé lo que haya sido, llevó el estandarte, las banderas de este movimiento a tal punto que logró un debate con un senador, o sea, y televisado en televisión nacional allá en Estados Unidos, logró el apoyo de los alcaldes, gente de otras ciudades lo contactaba, el chico de la silla en específico. Entonces, como que ese eco que uno puede tener, ¿no? Ese eco y ese reconocimiento tan grande. Uh, y ahora, pasando como al otro sitio, eh, digamos que estas luchas, a mí me parece que no temporalmente son muy extensas. Como decía anteriormente, lo primario es el tema de los derechos civiles. Entonces ya después, digamos, ya lo podemos escalonar ya como en derechos de primera, segunda y tercera generación. Entonces, primero es el tema de los derechos civiles, luego viene el reconocimiento de derechos sociales, económicos, culturales, y creo que esa evolución entre las etapas se ve muy clara en estas películas. En Milk es una etapa un poquito más primigenia, más inicial, y ya en Dallas Buyers Club se ve una siguiente etapa, y hoy seguimos en la lucha, en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca un reporte y dice como
se han reconocido garantías, pero se necesita seguir. No, no todo se agota en solo un estadio de derechos. Hay muchísimos más. Sí, mira, y ahí yo pongo el ejemplo de precisamente lo que hablabas, como de primera, segunda, tercera generación, y ahorita se habla de incluso de una cuarta. Sí, 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 sí. También vi una película en Netflix, la pueden ver, creo que se llama Elisa y Manuela, o Manuela y Elisa, alguna de las dos. Elisa y Manuela, o Manuela y Elisa. Es una película española que data de 1800 algo más o menos, y resulta que pues es una pareja de mujeres que se enamoran y demás. Una de ellas se tiene que vestir de hombre para poderse casar con la mujer y la acusan a ella, su delito realmente, aparte, por ejemplo, de la falsedad en documento, porque pues tiene que falsificar su pasaporte y su identificación, es el travestismo. Sí, o sea, fue uno de sus delitos, digamos, y más complejos y más graves además, porque la forma como se dieron cuenta de que ella era mujer en realidad es porque el sacerdote de donde ellas viven, ese creo que es una historia que se desarrolla en Coruña, si no estoy mal, le quita los pantalones para ver si en realidad es hombre o mujer. ¿Mm? Y pues obviamente es un tema durísimo. Al final, bueno, ese sí dejo que se la vean, que está en Netflix. Y Elisa y Marcela, eso, sí, 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 estaba ahí más o menos bien. La película muestra que al final a ellas nunca les anulan el matrimonio, a pesar de que pues en ese momento obviamente no era legal, ya es legal en España después, creo que en 2008 más o menos se legaliza ya, pero muestran es como la historia de todo lo que ellas tuvieron que vivir después. Ellas incluso reciben ayuda de una pareja en Portugal, que si no estoy mal es como un alcalde y una enfermera que tenían también una relación prohibida porque ella era negra, ¿sí? Entonces como que se ayudan entre ellos, como que se entienden, exacto, como que genera esa empatía. Es muy buena esa película y hace ver eso como en ese momento, estamos hablando de lo que te digo, como 1800 algo, pasa eso. Y pues es que es un tema que seguramente no pasó una vez, ¿sí? Es un tema que seguramente se dio en toda la época, todas las veces que nosotros queramos, y pues era injusto, o sea, de verdad, el solo hecho de que tú concibas la vida de una manera diferente o simplemente te enamores de otra persona, sin importar su condición, si es hombre, mujer o lo que sea, te enamoraste de esa persona, y vivir todo este tipo de situaciones, pues es complejo, es duro, y pues lo que tú decías también, Carlitos, infortunadamente hoy en día sigue pasando en muchos países del mundo, que uno de verdad como que no concibe que sigan sucediendo esas situaciones, ¿no? No, imagínate si hoy en día es complicada la situación para una persona gay, lesbiana, para imagínate el momento en tiempo que tú colocas, hace ya como 150 años, cuán difícil podría llegar a haber sido el desarrollo de una construcción de una identidad sexual para una persona gay en siglos, sí, 19, 18 y de ahí para atrás, ¿no? Claro, no, y tenaz. Y mira esta otra película que también me encanta y, o sea, las traigo a colación porque creo que nos pueden dar también como mucho énfasis en lo que queremos hablar y es una película, en serio que me encanta, es que esa película yo creo que la puedo ver 20 veces y me sigue gustando. La de la chica danesa, que ustedes no la quisieron ver, pero yo la quería. Esa es muy buena, esa es muy buena. Es muy demasiado buena, además, porque es que es una realidad, o sea, no solamente el hecho de que la persona pues quiera ser mujer, ¿sí? Y que obviamente cambie su apariencia siendo, pues como se dice, el primer travesti, o sea, transexual de verdad de la historia, ¿sí? Que se sometió a una cirugía en ese momento que era tan fuerte, pues que infortunadamente murió, pero digamos que dio ese paso, ¿no? Y que todas las personas que estaban alrededor de él al principio, cuando empezó como con todo este descubrimiento de su sexualidad, pues lo apoyaron, o sea, lo apoyaron, su esposa lo apoyó, fue como, ok, o sea, durísimo y lo que sea, pero te entiendo, o sea, es un tema pues natural que yo no te puedo negar y así se desarrolla, digamos, la película, pero o sea, lo que yo quisiera ver más allá de eso es que él vivió o sea, toda su vida prácticamente hasta que se casó como un hombre sin darse cuenta, o sea, o sin querer más bien darse cuenta
que en realidad esa no era su estilo de vida, y eso hoy en día también sigue sucediendo. ¿Cuántas personas no tienen hijos, se casaron, están conviviendo en una familia, entre comillas, normal, ¿sí? Porque es lo que nos ha enseñado la sociedad, y en el fondo no son felices y en el fondo no les corresponde esa identidad de género, ¿sí? Es todo lo que hemos peleado también en estos últimos años de qué es la identidad de género y por qué se puede enseñar, por qué no se puede enseñar, y realmente unas peleas en mi concepción tan, pues que no tienen sentido, Machista. ¿sí? Sí, sí, exacto, porque es que al final del día era como, si Gina Parodi sacó unas cartillas que enseñan, yo no sé qué, o sea, unas cosas que Es que digo, el caso ¿en colombiano es serio? especial. Sí, sí, o sea, de verdad que es que es en serio, o sea, ¿cómo voy a pelear yo por eso? Es decir, sí, me parece absurdo, y mira que eso es ya, o sea, eso pasó hace poquito, o sea, todavía estamos con el tema y con la estigmatización súper metidos, y eso también lo quieren, a mi forma de ver, muchos políticos lo quieren meter en el derecho, pero no nos hemos dejado. Yo creo que como para no dar ese paso atrás, sí, sino por lo menos intentar seguir dando esos pasos adelante. Y pues bueno, creo que esas dos películas son importantes de ver para entender un poco también ese tema de derechos Y, sociales. y fíjate, Jime, que una cosita chiquita, yo creo que una cosa como para sacar de estos directos es como que lo ligamos con el cine. El cine como que logra que uno empatice, uno se identifique, uno entienda qué tipo de situación está viviendo las personas allá en la pantalla. Y yo creo que esto se logra no solo con las películas que vimos, ni con las que tú mencionas, sino que hay cine de estas temáticas. Una película que se me viene a la cabeza hace muy poco, como 2018, que se llama Call Me By Your Name, es una Ah, peliculota y es de muy, muy bueno. una relación homosexual entre una persona ya un poco más adulta y un muchacho que hasta ahora como que está saliendo de esa pubertad y uno como que alcanza a entender ese tipo de temáticas. Entonces como que en serio, el buen cine te abre la mente y como que te lleva como a otros horizontes y como que de esa manera uno puede entender cómo funciona una dinámica a nivel social y cómo lo estamos haciendo nosotros acá a nivel legal. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y mira que eso también se ve en Milk, que es como esa relación de que pues, siendo el mayor, tiene muchos jóvenes alrededor, ¿sí? Sí. Y demuestran que muchos de ellos incluso se volvieron después activistas políticos y demás. Uy, sí, sí, sí. Eh, y toda esa fue una inspiración que, pues, yo creo que él en sus adentros lo sabía, o sea, él sabía como, pues yo me puedo morir, pero todos ellos van a seguir, ¿sí? Van a seguir porque ya se inspiraron, porque ya supieron que sí se puede, porque ya se dieron cuenta que esto es un tema que hay que seguirlo luchando hasta el final. Lo que hablábamos, no sé si Carlitos ya había estado, pero como ese tema de responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos todos socialmente, para que de verdad se vean y se materialicen esos derechos de esta comunidad, y que pues no solamente sea eso, sino que en unos años eso se vuelva de verdad algo total y completamente normal, o sea, que yo ni siquiera tenga que decir como estos derechos son para los LGTBI, no, esos derechos son para todo el mundo, ¿sí? O sea, no tengo ni siquiera por qué discriminar eh, cuáles son para los heterosexuales y cuáles son para homosexuales o cuáles son para la gente transexual y cuáles no, ¿sí? El tema, por ejemplo, ahorita que está en Colombia, el cambio de nombre, el hecho de que tú pues puedas simplemente en tu cédula poner, yo ya no soy María Jimena, sino me quiero llamar Carlos, pues ya, o sea, en mi Muy cédula va a feo. aparecer Carlos, o sea, no, sí, Carlos no es tan lindo el nombre, pero bueno, Sí, te sale barro como mechudo. Se te va el me internet. pondría como Esteban o algo así, más bonito. Pero lo puedo hacer, o sea, lo puedo hacer. Imagínate en una época en la que en serio tú no te sentías tranquilo con lo que tú eras y tener que aguantártelo toda la vida porque así era. ¿M? O sea, en Colombia tienes esa posibilidad, en Colombia hay muchas instituciones que actualmente ayudan en el tema del cambio de sexo, tanto económicamente como a encontrar los recursos médicos para que te puedas hacer ese cambio sin el mayor problema. Em, sí, son temas que se han venido avanzando en el derecho y en tema social, pero pues que todavía nos hace falta mucho. No sé, Dani, ¿qué conclusión sacas entonces de esta película de Milk y de lo que hemos hablado? Pues, digamos lo que es que yo hablo desde lo que veo afuera, desde lo que veo desde aquí en Colombia, en el caso estadounidense. Yo siento que como que en Estados Unidos ya
allá el cambio se dio tan fuerte y tan duro de un momento a otro después de los 60 después de la Segunda Guerra Mundial, la contracultura, el hipismo, el feminismo, como que comenzaron a salir todos esos grupos sociales relegados históricamente a decir, mire, nosotros existimos, también estamos acá y pedimos que nos traten igual a los demás. Como que Estados Unidos comenzó mucho más rápido que Colombia, pero comenzó como en un torbellino donde fue todo al mismo tiempo, que es tan fuerte y siendo el lugar de donde nacieron estas luchas, no sé, digo yo, mi percepción es que allá ya es mucho más socialmente aceptado. Allá obviamente aún sigue existiendo la violencia en contra de los homosexuales, grupos neonazis que patean personas gays por el simple hecho de ser gays, porque supuestamente son unos degenerados, unas bestias, como decía Carlitos, pero yo siento que allá hay más tolerancia. O sea, allá se puede decir en cualquier lugar de los Estados Unidos, por lo que veo yo, es soy gay o soy lesbiana o me gustan los hombres y me gustan las mujeres al mismo tiempo y ya, y es mi vida y me siento orgulloso de lo que soy. La discriminación existe, pero siento yo que allá ya como que se superó esa brecha de odio y están en la etapa de aceptación. Con Trump pues se echó un poquito de para atrás, pero yo pienso que el cambio no ha sido tan fuerte y tan gradual como, y traigo otra vez el ejemplo aquí en Colombia, que es la dicotomía de que usted es gay, tiene derecho a ser gay solo en las ciudades grandes. O sea, solo en Bogotá, solo en Cali, solo en Medellín, solo en Barranquilla, pero si usted es gay en Carmen de Bolívar, si usted es gay en Tocancipá, bueno, no, Tocancipá queda cerca, si usted es gay, no sé, imaginémonos En un algún pueblo, pueblo del llano, si usted es gay en por Puerto ejemplo. Inírida, en la Uribe Meta, sí, Carlitos es de Puerto Inírida, creo. No, mi mamá es de Puerto Inírida, mi mamá es de Ah, Puerto Inírida. O sea, en esos no. lugares, en Florencia no, No, digamos y que Florencia pues es una fíjate, ciudad Dani, grande. fíjate, Dani, que ni siquiera en Bogotá, casi que como que uno piensa como, o la gente suele pensar como comunidad gay, chapinero, y ya, de allá no pueden salir, o sea, Así como solo que aquí pueden venir los gays. es muy restringido, Sí, es demasiado restringido. Ni tanto, Carlitos, porque miren, la 1 de mayo son No, o bares sea, gays por todo lado es un y decir, se o sea, aceptan. Y es voy es como al tema socialmente, de que ni siquiera como en toda una ciudad, sino que muchas veces uno, a pesar de ser ciudad, uno tiene como cierto pensamiento de mm, comunidades, ¿no? No es como que mm, en toda sí, la es ciudad. así, como es su territorio. Sí, 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 sí. mm, es cierto. Entonces, Y perdón, Dani, ahí añado una cosita, y es que no hemos hablado, pero por ejemplo en Europa, pues obviamente esto fue la primera parte en el mundo en el que empezó todo este activismo, ¿sí? Y pongo el ejemplo rápido, el primer activista que luchó, digamos, por tener una voz primero en el mundo, pues digamos que está documentado, ¿no? Porque pues puede que antes haya habido antes, antes ha habido más. A ver, fue una persona de Suiza, el que es Marqués de reservado. Sade sería. No, no, es que no sé pronunciar el nombre, pero lo que me llama la atención realmente es que sea suizo, ¿no? Envíalo Eh, por el privado. ahorita escribo el nombre, sí, lo voy a escribir porque no tengo ni idea cómo se pronuncia. Y el activismo como tal, o sea, como comunidad que comenzó a luchar, ¿sí? Por los derechos de los homosexuales, empezó en Alemania. ¿Sí? Alemania, y estamos hablando más o menos de años que eso lo investigué, o sea, en algún momento así como leyéndolo, empezó en los años más o menos 30, imagínate, Creo que eso en esa hablaban época La Alemania nazi. cercana, eso sí, hablaban, cercana a lo que fue, bueno, la Primera Guerra, pero más cercana aún a lo que sería la Segunda Guerra Mundial, y ahí comenzó esa comunidad como a prevalecer, es decir, ya con sus marchas, ya con sus temas, que obviamente después sabemos que pues en Alemania también se mataron muchas personas homosexuales, pues porque no estaban de acuerdo con su pensamiento de ese momento o el régimen de ese momento, pero el solo hecho de empezar y empezar en ese momento creo que pues ya era algo totalmente pues nuevo y una valentía enorme en su, pues en su actuar,
en esa etapa en la que estaba la humanidad, ¿no? Entonces, ya, Total. Dani, quería hacer ese paréntesis. Continúa. Y no, Jime, diciendo lo que tú dices tiene mucho sentido con lo que pasa acá. Y lo que dice Carlitos también, en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, hay ciertos sectores como la zona gay. Entonces, Chapinero, Primera de Mayo en Bogotá, en Medellín, Bucaramanga tienen sus sitios específicos. Pero aquí sí pienso yo, y que lo he visto, ver dos hombres besándose en un Transmilenio o ver dos muchachas besándose en un Transmilenio a mucha gente sí le da impresión, eso no lo niego, que yo me he dado cuenta que como que se quedan mirando como con cara de idiotas, como o sea, nunca han visto dos personas besándose, pero bueno, no los discriminan, obviamente se siente la discriminación en la mirada, pero eso es algo que hay que trabajarlo en manera cultural, social y en educación. Pero ve tú, digamos, una pareja homosexual, vaya y veces en la Uribe Meta o en Calamar por allá en el Guaviare o en pueblos alejados de las zonas de grandes urbes. Lo primero que lo hacen es tratarlo de generado y si hay grupos ilegales armados, muy probablemente lo van a matar. Yo voy a contar una anécdota, pues que nunca la he contado, en los tipo Primicia. 80, 85 aquí en Colombia. Yo conocí una persona, esta persona pues ya está muerta, pero esta persona fue policía y fue del F2. El F2 es como la era, digámoslo así, no sé con qué compararlo, ¿El SWAT? como ¿Algo la, así? como la Ah, ya. CIA Ya. colombiana de Ah, esa época, Inteligencia. pero ellos eran los sicarios del Estado, digámoslo así. Y esta persona me contaba que él cuando hacía parte del F2, en los pueblos lejanos, cogían a los homosexuales, los mismos policías abusaban sexualmente de ellos y los botaban por los puentes a los ríos. Les amarraban piedras en la garganta o en las piernas y los botaban. Y esta persona pues lo contaba como una anécdota más de su trabajo, pues era su trabajo. Obviamente yo lo veía y decía, o sea, yo con quién estoy hablando, pero él lo contaba común y era una política de Estado en donde el que todo que piense diferente a mí se tiene que morir. O cambia, o se oculta, o se muere. Entonces, por eso que digo, los derechos de los homosexuales, de las personas de la comunidad LGBT, no pueden quedar solamente en las sociedades, no puede ser tolerable solamente. También hay ser aceptado, porque es que esto no es cosa de tolerar o no tolerar, esto es cosa de aceptar. Porque al decir yo lo tolero es no me gusta, pero me aguanto. Y es que yo creo que no se tiene que aguantar nada. Uno tiene que aceptar porque así como yo veo una mujer y un hombre besándose en la calle porque se quieren y porque están enamorados y porque así quieren vivir su vida, es lo mismo dos mujeres o dos hombres, es normal, es su vida y ellos verán cómo hacen o cómo manejan su sexualidad. Entonces yo de creo que es acuerdo. primero cambiar esa palabra tolerancia por aceptación, somatizar, digámoslo aquí en la palabra, no sé, estoy utilizando palabras al aire, somatizar el hecho de que, oiga, métaselo dentro de usted y dentro de su mente que eso existe, es real y no tiene nada de malo y no es nada diferente a los demás, solamente que no está de acuerdo con usted. Y es como, por ejemplo, una mujer que gana, y no, a mí no me gustan los hombres gordos. Hay otra que dice, no, a mí no me gustan los hombres flacos. Hay otra que dice, no, a mí no me gustan los hombres, a mí me gusta otra mujer. Fin, son gustos es de malas, son gustos de él, no lo están metiendo usted y usted como miembro de una sociedad tiene que tener unas reglas y tiene que seguir esas reglas y decir, bueno, hagan lo que quieran. Entonces, es cambiar eso en las ciudades, pero exportarlo hacia los rincones del país y el problema que ha tenido Colombia siempre, o sea, Colombia no es solo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Colombia también es Quibdó, Colombia también es Puerto Inírida, Colombia, Incluso en Puerto Iniria. sí, o sea, estoy seguro que aquí digo dónde queda Puerto Carreño y la mayoría de gente no sabe. No, y Y es fíjate por que eso mismo, yo y digo es por por eso Pepina y mismo, porque tenemos la imagen de Colombia, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Santa Marta. Ya, fin, el resto de Colombia no existe. El Amazonas no existe, el Chocó no existe, el Urabá no existe, el Golfo de la Guajira no la existe. herencia de un centralismo, Dani. La herencia de un Exacto, centralismo. entonces Sí, hay sí, que,
ya desde la Constitución del 91 las políticas y la forma de gobernar y la administración pública se descentralizó, pero es que no solo eso hay que descentralizar, también hay que descentralizar de los derechos y las facultades que tienen las personas de vivir su vida. Y el Estado debe ser garante de eso porque es que eso hace parte fundamental del contrato social. Yo leí lo que decía Jean-Jacques Rousseau, creo que era, sí, era Rousseau, en el contrato social. Yo le cedo a usted, señor Estado, libertades para que usted me proteja y me proteja a mí tanto económicamente, socialmente, políticamente y proteja mi vida. El Estado está incumpliendo el Sí, contrato sí, social tácito que se firmó entre la sociedad y la figura del Estado. Entonces, eso yo creo que es el desafío colombiano. No son solo leyes, sacar leyes como locos. No desconozco la importancia, porque sin la Constitución del 91 no se hubiera dado esta cascada de derechos para todo el mundo que vinieron y esa interpretación. Y digamos que ya me quiero ir por un tema más profundo, que es la interpretación de la norma, no tanto como tú decías, el positivismo arraigado. Bueno, para los que no son abogados, positivismo es la norma escrita, lo que dice la ley, o sea, lo que dice la ley, Ah, no el no sé. papel. Exacto, o sea, no pegarse al papel, es que la ley lo dice, demuéstreme dónde no lo dice, si la ley lo dice, entonces se tiene que hacer así, no porque si fuera así, entonces aquí los homosexuales seguirían siendo tratados como unos degenerados y no tendrían derecho ni a casarse ni a tener familia, porque el Código Civil escrito en el siglo XIX, bueno, escrito no copiado del chileno, porque aquí en Colombia todo es copiado, Sí. copiado del chileno, que lo hizo Andrés Bello, que no era abogado, sino poeta y literato, otras cosas muchas más, pero no abogado. Seguiríamos dueños de las abejas de los otros y de las Exacto, palomas y entonces si tú te vas por un canal de aguas de otra persona, entonces pasa esto. No, o sí. sea, y es ahí donde la importancia de que yo digo más al naturalismo significa la esencia del derecho, al alma del derecho, a los principios, que es la base fundamental de la ley escrita, Antígona, Antígona. y que hace, qué es lo que hace la Corte Constitucional y que a mí me pareció, no me recuerdo la sentencia, pero la sentencia donde se permite el matrimonio igualitario, que demandaron el Código Civil por inconstitucional, ese artículo donde dice el matrimonio se fundamenta en la unión de una mujer y un hombre. Y hay otra parte que con intenciones de formar familia. Entonces ahí es donde la Corte se echa el cabezazo, o sea, me dice cabezazo como la mayoría de los que se echan los de la Corte, que dice, la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La familia, la Constitución la dice que es como hombre y mujer o que quiera formar familia. En ese orden de ideas, si lo ponemos como dice el Código Civil también dice con la intención de formar familia. Si dos hombres o dos mujeres tienen la intención de formar familia, entonces por el espíritu de la norma y por el espíritu de la ley, la esencia en sí misma de la ley lo permite, porque es que ellos quieren formar familia. No, y Pero ahí, si con esa interpretación positivista, no hay, dice hombre y mujer, fin, baila, no se pueden casar. Entonces, eso es bonito. que eso era lo que luchaba tanta gente, que porque el matrimonio, entonces, la definición del diccionario es que es hombre y mujer, no se le puede llamar El matrimonio a la, matrimonio, es decir, es como atender solamente a lo que dice un texto, que el texto son letras y que las letras a veces son muertas, en lugar de expresar como una interpretación garantista, amplia, aplicarlo. que nos pueda cubrir a todos, a Y todos esto los lo seres que... conecto con una escena de Total. la película, de en la oficina donde la persona, el otro concejal, que le hace la vida imposible a él y le dice es que ustedes no pueden ser familia, el otro le dice ¿por qué no? Y dice es que ustedes no se pueden reproducir. Y el otro dice pero Dios sabe que lo intentamos. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo No, se el le... tipo la saca por la tangente siempre, o sea, es Exacto. súper. Y lo bonito que hace la Corte Constitucional analizando el derecho profundo, la intención de la ley y el naturalismo, es que no solo le abrió las puertas a las personas homosexuales a tener una familia, sino también a un sinfín de personas, la familia uniparental creo que se llama, que es yo como hombre, vivo solo, quiero adoptar un niño, quiero tener una familia, o yo dos mujeres o yo dos hombres, vamos a una notaría y tenemos el derecho de poder formar una familia. De Y la en eso, abuela que solamente, que sus exacto, hijos, por ejemplo, murió, esa es otra sentencia, ¿no? Que el tema
de su Sí, pensión y eso pudo quedar a su nieta porque las configuraron a las dos, solo eran las dos como familia, Ujú. O ¿sí? sea, que esto es va que más allá Ujú. de los homosexuales. Y en el 2009, o sea, esto es, aquí en Colombia todo funciona al revés. La rama legislativa, que es el Congreso, que es el que tiene que hacer las normas, hace las normas, pero esos poderes conservadores, atrasados y retrógradas que están enclaustrados allá y atornillados al poder, no lo permiten. En el 2009 se lanzó un proyecto de ley para la aceptación del matrimonio de parejas del mismo sexo y el famoso y los grupos cristianos de las iglesias cristianas lo tumbaron, que porque eso era en contra de Dios, en contra de lo que decía la Biblia, que a mis niños los respeta, que es el lema de ahorita, con mis niños no te metas, cuando lo de las ah, sí, castillas de Gina Parodi, que la misma ONU los aceptó, que es lo peor, la misma ONU lo acepta, pero esta borregada, esta la manada de yeguas, se oponen que porque la Biblia lo dice, o sea, sí es respetable, la Además, religión. Dani, yo te pregunto a ti jurídicamente, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un Es un contrato contrato, de dos personas, en es un donde yo digo, contrato, yo tengo la exacto. voluntad de luchar al lado suyo para conseguir algo, fin. Lo que necesito para un contrato es que haya capacidad, por ejemplo, pues si yo soy capaz, pues puedo firmar el contrato, ¿sí? Si yo Capaz, un soy objeto, consciente, pues yo puedo firmar el contrato. El objeto es lícito, la causa es lícita, puedo firmar el contrato. Es decir, ya se van, lo que tú dices, a otras instancias que no tienen nada que ver, ¿sí? Con el tema exacto. jurídico y se están sentando en el Congreso. Cuando es un tema netamente legal, se sientan allá personas que pues tienen su cabeza cerrada porque por el tema cristiano, lo que sea, yo no estoy diciendo que los cristianos no pueden estar sentados allá, claro que pueden estar sentados allá, pero sí. tienen que saber que lo que están haciendo es legislar a una sociedad actual, ¿sí? A lo que están viviéndose hoy en día y legislar para todos. Una del siglo XIX, Y ahí Exacto, hay, y ahí exacto. hay una cosa, y es que, como tantas instituciones actuales, el concepto de familia no es un concepto estático. Y Ujú. estas personas lo que están queriendo es, esto es como prácticamente lo que dice muchas veces Dani, están tratando de dar a entender un concepto con fundamentos que fueron escritos hace ya casi 2000 años. Por ejemplo, la Biblia, que entonces la Biblia me dice esto y esto, y hoy en día todavía tengo que seguir definiendo a una familia como me lo dice la Biblia. Entonces, todo Te nos trabaste, Carlitos. Ibas bien y te nos trabaste. Carlos. Bueno, mientras Bueno, vuelve Carlitos, voy a leer unos comentarios. Ah, no, ya, hablan eso. ya, Sí, creo que ya. en donde me quedé. en, Bueno, y la última palabra que alcancé a decir bien. No no recuerdo cuál era recuerdo. la última, pero sí estabas diciendo que la familia, pues el concepto de familia evoluciona, que no es Ujú. No, Y que no estático. hay que guiarse de la Biblia que fue escrita hace 2000 años. que hoy Ahí quedó. seguimos, que hoy Sí. estamos viviendo una evolución en el concepto de familia, como lo está diciendo la Corte Constitucional, que la familia no es solo un hombre y una mujer, sino puede ser su abuelita, su nieta, Ujú. cualquier círculo que uno llegue a compartir, tanto, bueno, ahí podremos discutir, pero sanguíneo, pero más que todo sentimental. El vínculo que yo llegue a tener con alguna persona mmm, que puede ser cualquiera y que puede ser y que debe ser tanto para llegar a las familias homosexuales, las familias de la comunidad LGTBI. O por ejemplo, una unión marital, de hecho, digamos. Ese no es Sí, un tema claro, consanguíneo y total, no es es, que y yo no estoy firmando ese, el contrato de matrimonio, pero existe. Me toman ese, como es un pareja. avance, ese es un avance grandísimo en el concepto de familia. El Ujú. tema de las uniones maritales de hecho, de las uniones La unión libres. marital, de hecho, ¿cómo se dice? Como frase coloquial es La unión la libre, unión libre, la unión la libre, unión libre. la unión marital, de hecho, sí. No me acuerdo cómo se decía. Listo. Bueno, viendo los comentarios, Alejandra Guevara, que es una amiga mía del colegio que amo y adoro, dice, The Normal Heart, es una peli muy bonita que también evidencia la problemática del VIH y el SIDA en la comunidad LGBTI y que tiene una historia de amor súper linda. Yo lloré, dice ella. No la he visto. Si nos puedes decir dónde la podemos encontrar, si de pronto en Netflix o algo así,
Carlitos quedó congelado haciendo una cara muy chistosa. Sí, lo están como ahorcando. Sí. Bueno, si nos puedes decir dónde conseguirla, súper bien para que la veamos. Laura Andrea Ortiz nos dice, hay otra película que se llama Pride, que muestra un poco de la comunidad gay que apoya a los mineros en Inglaterra. A raíz de todo eso se convirtió en un movimiento. Si no la han visto, la recomiendo. Pride, o sea, como de orgullo, ¿sí? Súper bien, también la podemos ver. Y Rodrigo Núñez nos dice, una época que también en la cédula tenías que portar el apellido de tu esposo. Ah, ok, sí, claro. Entonces yo me llamaba María Jimena López de Chinchilla, Sí. porque era de él, ¿no? No era de nadie más, era de él. Y Ajá. pues no, obviamente uno ya no es de nadie. No, y Listo, lo bueno es este es que un ya, avance. y el otro avance que hubo también ahí de la parte que si uno quiere puede escoger el orden de los apellidos, entonces que primero el de la madre y Ajá, después el del papá, eso antes no se podía ver porque ya pues eso es tema de otro directo, pero digamos que también las mujeres hasta principios del siglo XX formaron de ese parte de ese grupo social de personas excluidas que solo cumplían una función social y si no era esa función no servía y era rechazada y era discriminada y no tenía derechos para nada. Entonces, pues ujú, yo creo que es la misma lucha, la misma, no sé, la lucha no se fundamenta en yo por ser negro, yo por ser gay, yo por ser mujer, sino yo por ser persona tengo unos derechos y no me los pueden negar total. porque por el simple hecho de nacer tengo ciertos derechos. Y lo que yo te decía, o sea, concluyendo, es que al final del día nosotros no podemos estar diciendo, estos derechos son para los gays, estos derechos son para los negros, estos derechos son para... No, o sea, son derechos, sí, en general, ¿sí? En general, Ujú. que nos deben beneficiar a todos, que nosotros también tenemos deberes, obviamente, entonces no son los deberes de los gays, no son los deberes de los negros, no son los deberes de todos como personas, Como ¿no? sociedad. Exacto, como sociedad. Listo, ahí Claro creo que que Carlitos volvió. Nosotros ah, sí. nos tomamos unos minutos más. Sí, muy bien, Carlitos. ¿Te acuerdas que querías concluir con lo que estabas diciendo? No sé. Ay, no, estás trabado. Bueno, pero quedaste sonriendo. Estás trabado todavía, pero quedaste sonriendo. Está Nos trabado y tomamos cagado unos la risa. minuticos. Está diciendo que nos tomamos unos minuticos más por lo que tuvimos el problema antes cuando estábamos ingresando, que nos tocó ahí como correr con detalles de último momento, pero bueno, a todas las personas que nos vieron, creo que ya vamos a terminar. Muchísimas gracias por participar. No sé si tienen más comentarios, pues ahí los iré leyendo mientras terminamos. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por vernos, por escucharnos. Los que se vieron las películas, muchas gracias también por tener como esa disposición. A los que no se las han visto, pues súper recomendadas. Aquí tratamos de recomendar las cosas que nosotros pues hemos visto y que nos han gustado y que vemos relacionadas con los temas. Estamos tratando de armar nuestro grupo en Facebook, que aún no sabemos qué nombre ponerle. Somos un poco creativos, la verdad, poco creativos en ese sentido, pero vamos a tratar de hacerlo para que más personas puedan acceder y que esta conexión sea mucho más sencilla. Pues sí, a todos muchas gracias. No sé, Dani, Carlitos, ¿qué conclusión Pues no sé si quieren dar? Carlos ahí esté, pero Allá, me dijo que Carlitos. dijera que chao. Ah, ok. Estoy. Ah, sí, ahí está. Sí, Ya, eso. quería decir unas películas de tema LGBTI que pueden ver y que son buenísimas. La Ujú. primera, la que ya dije, Call Me By Your Name, la que dijo Jimena, que es muy famosa, la chica danesa, una que es bien popular y que trata el tema gay, el tema machista, que es el de Brokeback Mountain, El secreto de la Ah, ok, montaña. sí, Secreto de la Montaña. Una que no es tanto del tema, pero sí es una persona que fue afectada en su integridad sexual por ser homosexual, que es Código Enigma, la que protagoniza Benedict Cumberbatch, que hace de Lo he visto. Alan Turing, y una que es del mismo director de Milk, que también es de tema que como un poquito más surreal, un poquito más psicológica, se llama My Own Private Idaho, o en español se llama Mi Idaho Privado. Y una que combina tanto el tema gay como el tema racial, que es Moonlight, que fue la Ah, que Moonlight. le quitó la estatuilla a La La Land en 2017 o 2018, no recuerdo, esa ceremonia de los Oscars tan sonada. Y Sí. ya, que qué pena mi internet, que pues no sé, espero que la próxima vez no tenga tantas dificultades técnicas y mil gracias. Sí, no, muchísimas gracias a todos nuevamente.
Los esperamos dentro de 15 días en otro live. Les diremos pues con anticipación cuál es el tema, con anticipación cuáles son las películas para que las puedan ver. Y bueno, muchas gracias a todos. Chao. Chao.